Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 41 años y durante los últimos 5 años he trabajado como ayudante de cocina en Sabores de Casa, el restaurante que mi hermana menor Alejandra abrió con gran fanfarria en el centro de la ciudad. Lo que Alejandra no sabe es que yo soy la verdadera propietaria del edificio donde está ubicado su restaurante, una inversión que hice años atrás cuando aún tenía mi cadena de restaurantes en Guadalajara. Después de vender mi negocio por una suma considerable, decidí mudarme a esta ciudad para estar cerca de familia. Alejandra acababa de graduarse del Instituto Culinario con sueños grandiosos y muy poco capital. Cuando me pidió ayuda para conseguir un local, le ofrecí rentar el mío a precio muy por debajo del mercado, pero con una condición: quería trabajar en la cocina para mantenerme ocupada. Le dije que solo necesitaba trabajo sencillo, nada complicado. ¿Estás segura que solo quieres lavar platos, Esperanza?, me había preguntado Alejandra cuando firmamos el contrato de renta hace 5 años. Con tu experiencia podrías. Solo quiero mantener las manos ocupadas, la interrumpí. Tú eres la chef. Yo solo quiero ayudar. Lo que no le conté era que necesitaba tiempo para sanar. La muerte de mi esposo y la venta forzosa de mis restaurantes después de su enfermedad habían sido demasiado traumáticas. Trabajar en una cocina sin responsabilidades me daba paz. Me permitía estar cerca de los aromas y sonidos que amaba sin la presión de dirigir un negocio. Durante los primeros 2 años, todo funcionó bien. Alejandra respetaba mi experiencia y frecuentemente me pedía consejos sobre proveedores, menús y técnicas de cocina. Pero cuando el restaurante comenzó a tener éxito y empezó a recibir reseñas positivas en blogs gastronómicos, algo cambió en ella. Esperanza, necesito que mantengas las verduras cortadas más uniformes, me dijo una tarde de martes, observando mi trabajo con una expresión que no había visto antes. Los críticos gastronómicos vienen seguido ahora, y todo debe ser perfecto. Miré los tomates que estaba cortando. Durante 20 años de carrera culinaria había perfeccionado mis técnicas de corte, pero no dije nada. Por supuesto, Alejandra. Y otra cosa, añadió, ajustando su gorro de chef nuevo, cuando vengan los clientes importantes, prefiero que te mantengas en el área de lavado. Ya sabes, para que vean que tenemos separación clara entre el personal profesional. Bueno, tú entiendes. Entendía perfectamente. En los ojos de mi hermana, yo había pasado de ser una ayuda invaluable a ser simplemente la hermana que lava platos. Los meses siguientes trajeron una serie escalada de humillaciones pequeñas pero constantes. Alejandra había contratado a un sous chef joven llamado Ricardo, recién graduado de una escuela culinaria prestigiosa. Ricardo tenía técnica impecable pero cero experiencia en el manejo de un restaurante ocupado. Esperanza, me llamó Ricardo una noche particularmente ocupada. Necesito que peles estas papas más rápido. Estamos atrasados con las órdenes. Estaba pelando papas para el puré que era especialidad de la casa, una receta que yo había sugerido basada en la técnica tradicional que mi abuela me había enseñado. Mis manos se movían con la velocidad que viene solo con décadas de práctica, pero Ricardo parecía impaciente. ¿Podrías hacerlo tú?, pregunté tranquilamente. Así puedo empezar con los platos sucios. Ricardo me miró como si hubiera sugerido algo absurdo. Yo soy el sous chef. Mi trabajo es supervisar, no hacer tareas básicas. Desde el otro lado de la cocina, Alejandra asintió con aprobación. Esperanza, Ricardo tiene razón. Cada quien tiene su función aquí. Esa noche, mientras limpiaba la cocina después del cierre, encontré una pila de reseñas impresas que Alejandra había dejado sobre el mostrador. Todas elogiaban la innovación culinaria y la técnica impecable del restaurante. Una en particular, de un crítico gastronómico reconocido, mencionaba específicamente el puré de papas más sedoso y perfectamente sazonado que he probado en años. Mi puré. Mi receta. Mi técnica. Pero en la entrevista adjunta, Alejandra explicaba cómo había desarrollado la receta después de años de experimentación en escuelas culinarias europeas. No había mención de tradiciones familiares o de la hermana que trabajaba silenciosamente en su cocina. Las cosas llegaron a un punto crítico un viernes por la noche. El restaurante estaba lleno, cada mesa ocupada, y habíamos recibido una reservación de último minuto para un grupo de inversores gastronómicos que estaban considerando incluir Sabores de Casa en su guía de restaurantes emergentes. Esta es nuestra oportunidad,
había anunciado Alejandra durante la reunión pre-servicio. Si estos inversores nos aprueban, podríamos expandirnos a una cadena. Yo estaba en mi estación usual, preparando las verduras para los acompañamientos, cuando noté que algo estaba mal con la salsa madre que Ricardo estaba preparando. El olor no era correcto, demasiado ácido, faltaba profundidad. Ricardo, lo llamé discretamente, ¿podrías revisar la proporción de vino en esa salsa? Él se detuvo y me miró con irritación evidente. Disculpa. Es que el aroma parece un poco. Esperanza. Alejandra apareció de repente a mi lado, su voz cargada de tensión. Puedes concentrarte en tu trabajo y dejar que los profesionales manejen las salsas. Por supuesto, respondí, volviendo a mis verduras. Pero durante los siguientes 20 minutos, observé cómo Ricardo servía esa salsa con cada plato principal que salía hacia la mesa de los inversores. A las 10 de la noche, uno de los meseros regresó de la mesa de los inversores con expresión preocupada. Chef Alejandra, dijo en voz baja, hay un problema con la mesa 12. Alejandra palideció. ¿Qué tipo de problema? Dicen que la salsa del pescado está amarga. Han pedido hablar con el chef. El silencio que siguió en la cocina era ensordecedor. Ricardo miraba su salsa como si fuera la primera vez que la veía, mientras Alejandra se quitaba nerviosamente su delantal. Puedo arreglarla, ofrecí tranquilamente. Solo necesito 10 minutos. Tú no puedes arreglar nada, explotó Alejandra, toda la tensión de la noche saliendo de una vez. Eres una lavaplatos, Esperanza. No entiendes de cocina gourmet. La cocina entera se detuvo. Los otros cocineros, los meseros que estaban recogiendo órdenes, todos se quedaron mirando. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero mantuve mi voz calmada. Tienes razón, dije simplemente. Disculpa la interferencia. Alejandra se dirigió hacia el comedor para hablar con los inversores, dejándome en la cocina con las miradas incómodas de mis compañeros de trabajo. Ricardo intentó salvar su salsa agregando más vino, pero solo logró empeorarla. Los inversores se fueron 20 minutos después, claramente insatisfechos. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé limpiando la cocina como siempre. Alejandra estaba en su oficina, hablando por teléfono con alguien, su voz elevada con frustración. No entiendo cómo pasó esto, la escuché decir. Tenemos el mejor equipo, técnica perfecta, debe haber sido una noche mala. Al día siguiente llegué temprano, como era mi costumbre. Pero en lugar de dirigirme directamente a la cocina, me detuve en la oficina administrativa del edificio, 2 pisos arriba del restaurante. Señora Morales, me saludó el administrador, el señor Castillo, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito revisar los términos del contrato de renta del local 105, le dije, sentándome frente a su escritorio. Y creo que es momento de hacer algunos cambios. El señor Castillo abrió su archivero y sacó una carpeta gruesa. ¿Algún problema con los inquilinos? Algo así, respondí, revisando los documentos que había firmado 5 años atrás. Creo que la renta ha estado muy por debajo del precio de mercado durante demasiado tiempo. Bueno, usted estableció esos términos especiales, recordó el administrador. ¿Está segura de que quiere cambiarlos? Completamente segura. 1 hora después, bajé al restaurante con una carpeta bajo el brazo. Alejandra estaba en la cocina preparando el mise en place para el almuerzo, su humor claramente aún afectado por la noche anterior. Llegas tarde, me dijo sin levantar la vista de las cebollas que estaba cortando. En realidad, respondí, colocando la carpeta sobre el mostrador central, llego justo a tiempo. Alejandra finalmente me miró, notando mi expresión seria. ¿A tiempo para qué? Para hablar sobre el futuro del restaurante. En ese momento, el señor Castillo entró a la cocina acompañado de un hombre en traje que no reconocí. Disculpen la interrupción, anunció el administrador, pero tenemos algunos asuntos legales que discutir. Alejandra se limpió las manos en su delantal, confundida. ¿Asuntos legales? ¿Está todo bien con el contrato de renta? Bueno, dijo el señor Castillo, mirándome, eso es exactamente lo que venimos a discutir. Abrí la carpeta y saqué los documentos originales. Alejandra, hay algo que necesitas saber sobre este local. Mi hermana se acercó, su confusión evidente.
¿De qué estás hablando, Esperanza? Durante estos 5 años, has estado pagando renta a un precio muy reducido, expliqué calmadamente. Mucho menos de lo que vale este espacio en el mercado actual. Sí, tuvimos suerte de encontrar un propietario tan comprensivo, respondió Alejandra, aún sin entender hacia dónde iba la conversación. Ese propietario, continué, sacando otro documento, soy yo. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandra miraba alternadamente entre mí y los papeles en mis manos, como si fueran un rompecabezas que no podía resolver. ¿Tú? Pero, ¿cómo? El hombre en traje se adelantó. Soy el licenciado Herrera, abogado inmobiliario. Los documentos confirman que la señora Esperanza Morales ha sido la propietaria legal de este edificio durante 7 años. Alejandra se dejó caer en una silla, su rostro perdiendo todo color. Pero tú dijiste que solo querías trabajar aquí, que solo necesitabas un trabajo sencillo. Y era cierto, respondí, sentándome frente a ella. Después de vender mis restaurantes en Guadalajara, necesitaba tiempo para sanar. Pero también quería ayudarte a cumplir tu sueño. Tus restaurantes. La voz de Alejandra era apenas un susurro. Cadena Morales, respondí simplemente. 5 ubicaciones en Guadalajara. Las vendí todas cuando mi esposo se enfermó. Ricardo, que había estado escuchando desde el otro lado de la cocina, se acercó lentamente. ¿Esperanza Morales de Cadena Morales? Pero, usted es legendaria en la industria gastronómica. Alejandra me miraba como si me viera por primera vez. Pero trabajas lavando platos. Te comportas como si no supieras nada de cocina profesional. Sé mucho sobre cocina profesional, respondí tranquilamente. También sé mucho sobre humildad, respeto y sobre cómo tratar a las personas que trabajan contigo. El licenciado Herrera carraspeó. Señoritas, necesitamos discutir los nuevos términos del contrato de renta. Alejandra me miró con pánico. ¿Nuevos términos? Esperanza, por favor, yo no sabía, si hubiera sabido quién eras. ¿Habrías actuado diferente? Pregunté. ¿O solo habrías tratado de usar mi nombre y conexiones para tu beneficio? No respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Los nuevos términos son simples, continué, sacando otro documento. La renta se ajustará al precio de mercado actual, efectivo inmediatamente. Eso sería 4 veces lo que pago ahora, calculó Alejandra rápidamente. No puedo permitírmelo. Lo sé, respondí. Por eso tengo una propuesta alternativa. Saqué un último documento de la carpeta. Sociedad. Yo me convierto en tu socia y mentora oficial. Tú mantienes el 51% del negocio, pero yo tendré voz en todas las decisiones importantes. Y todos los empleados, incluyéndome a mí, serán tratados con el respeto que merecen. Alejandra leyó el documento con manos temblorosas. ¿Por qué? Después de cómo te he tratado, ¿por qué me ofrecerías esto? Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana, respondí honestamente. Y porque papá y mamá no nos criaron para abandonarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Los días siguientes trajeron cambios significativos. Alejandra aceptó la sociedad, pero no sin una conversación larga y difícil sobre respeto mutuo y dinámicas familiares. Ricardo, después de superar su shock inicial, se convirtió en uno de mis estudiantes más dedicados, ansioso por aprender las técnicas tradicionales que las escuelas culinarias no enseñan. ¿Por qué nunca dijiste nada cuando veías que estaba cometiendo errores? Me preguntó Alejandra una semana después, mientras trabajábamos juntas en una nueva versión de nuestro menú. Porque necesitabas aprender por ti misma, respondí, mostrándole cómo balancear la acidez en una reducción de vino. Y porque yo necesitaba recordar por qué amo cocinar. ¿Y ahora? Ahora recordé que la cocina es sobre nutrir a las personas, no sobre ego o títulos. 3 meses después, Sabores de Casa recibió su primera estrella Michelin. La reseña mencionaba específicamente la perfecta fusión entre técnica clásica y tradición familiar, guiada por la mano experta de la legendaria Esperanza Morales. Pero lo que más me enorgullecía no era la estrella en la pared, sino la atmósfera en la cocina. Alejandra había aprendido a escuchar, Ricardo había desarrollado respeto genuino por las técnicas tradicionales, y todo el equipo trabajaba como una verdadera familia. Una noche, después del servicio,
Alejandra se acercó mientras yo limpiaba mis estaciones. Esperanza, dijo suavemente, quiero disculparme. No solo por esa noche con los inversores, sino por años de no verte realmente. Ya está perdonado, respondí, colgando mi delantal. No, no está, insistió. Estaba tan obsesionada con probar que era una chef real, que no pude ver que tenía a la mejor maestra al lado todo el tiempo. Miré alrededor de la cocina que habíamos transformado juntas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que cuando vendí mis restaurantes, pensé que mi carrera había terminado. Que ya no tenía nada que ofrecer. ¿Y ahora? Ahora entiendo que mi verdadero legado no eran los restaurantes que construí, respondí, viendo a Ricardo enseñar a uno de los cocineros más jóvenes la técnica correcta para brunoise. Es el conocimiento que puedo transmitir. Un año después, abrimos nuestra segunda ubicación. Alejandra es oficialmente la chef ejecutiva de ambos restaurantes, pero trabajamos como socias verdaderas. Hemos establecido un programa de becas para estudiantes culinarios que no pueden permitirse escuelas prestigiosas, enseñándoles que la pasión y el respeto son más importantes que cualquier título. En mi oficina, sí, ahora tengo una oficina, conservo enmarcada la primera reseña negativa que recibimos después de aquella noche con los inversores. No como recordatorio de fracaso, sino como lección de que el orgullo y el ego pueden arruinar incluso los talentos más genuinos. Cada mañana, antes de que abra el restaurante, paso tiempo en la cocina preparando mis estaciones junto al resto del equipo. Alejandra a menudo me pregunta por qué sigo haciendo trabajo de preparación cuando podría simplemente supervisar. Porque, le digo siempre, el día que un chef se sienta demasiado importante para cortar cebollas es el día que deja de ser un verdadero chef. La lección más importante que ambas aprendimos no fue sobre técnica culinaria o manejo de negocios. Fue que el verdadero éxito en la industria gastronómica, o en cualquier industria, no se mide en estrellas Michelin o reseñas gloriosas. Se mide en cuántas personas pueden decir que fueron tratadas con dignidad mientras creaban algo hermoso juntas. Y cada noche, cuando veo a Alejandra despedir a cada empleado por su nombre, preguntando sobre sus familias y agradeciendo genuinamente su trabajo, sé que la lección fue aprendida.